En el ADN de las cosas, ¿quién diría que la cerámica tiene estilo? Llama la atención, atrae hacia un patrón o textura. Una navaja digna de un ejército. Simplemente debía ser muy sólido, debía ser funcional. Y una chimenea que deslumbra. ¿Es una chimenea? ¿Es un objeto de arte? Es ambas cosas. El ADN de las cosas, cerámicas, navaja suiza y chimenea. La cerámica es una de esas cosas que uno nota pero no siempre aprecia. Cerámicas Heath está cambiando eso. Sus azulejos dimensionales premiados son obras de arte pequeñas. Es realmente interesante tomar la superficie plana de una pared y ponerle una dimensión al colocarle cerámica dimensional. Y eso significa que cuando la luz lo ilumina, puede reflejarse desde estas superficies diferentes y eso llama la atención hacia un patrón o textura en una forma muy interesante. La compañía se hizo famosa al producir vajillas hermosas fabricadas a mano. Eran sencillas, puras y funcionales. Edith Heath, una ceramista californiana testaruda quien quería dejar su huella, la inició hace 60 años. Era una artista y ceramista, y esta compañía nació de su propia fascinación y el amor por el arte de la cerámica. La apariencia Heath es muy moderna y muy limpia, pero con un componente orgánico. Esa imperfección a la que aspiramos crea esa sensación. En la década de los 60, Edith Heath empezó a experimentar con cerámicas arquitectónicas. Pronto ganó una medalla prestigiosa al diseño por su instalación en este museo en Pasadena, California. Todo el exterior está revestido en cerámicas Heath y ella trabajó con el arquitecto para diseñar este tipo de textura en capas en el barnizado. Edith falleció en 2005, pero el estudio que abrió en Sausalito, California, sigue allí en la actualidad. Los propietarios nuevos continúan la tradición y recién reintrodujeron la cerámica ovalada clásica de Heath. Aún la hacen en la misma forma en que la hacía Edith. La arcilla se crea con el escurrimiento de la Sierra Nevada en Sacramento. Llega en super sacos de más de 270 kilogramos y está preformulada en forma seca, que es cerca del 50% de arcilla, que viene de la cantera de arcilla. El polvo de arcilla se carga en una mezcladora donde se combina con agua. Trozos de arcilla de la mezcladora caen sobre una banda transportadora y se dirigen hacia una malaxadora. Y la malaxadora luego amasa la arcilla. Debe sacar el aire, debe amasarlo igual que si uno trabajara la masa para darle una cierta cantidad de elasticidad. Tiene una aspiradora para retirar el aire, que lo saca para hacerla aún más plástica y luego se extrude en una forma para su producción. Cuando alcanza la consistencia perfecta, cortan la arcilla en trozos manejables. Se corta con un alambre. Típicamente uno obtiene un tabique de arcilla que mide cerca de 1 metro de largo y luego coloca eso en la que llamamos un arpa. Y un arpa es esencialmente una armazón de acero con cables colocados a unos cuantos centímetros entre sí. Y eso corta el trozo de 1 metro en unas cuantas piezas más pequeñas. Se colocan 4 piezas a la vez en una prensa que estampa la cerámica. A diferencia de la mayoría de los azulejos que son planos, estos tienen dimensión, lo que añade profundidad e intriga a una habitación. Por eso estos azulejos se vacían. El molde tiene 2 mitades, la inferior y la superior. La arcilla se coloca entre esos moldes y estos se cierran con 70 toneladas de presión. Esto fuerza la arcilla dentro de esas cavidades para crear la forma. Hacemos esos moldes aquí porque no hay muchos lugares que hagan ese tipo de producto. Al salir de la prensa se recorta el exceso de arcilla de los bordes. El azulejo en este punto aún está bastante húmedo. Si uno lo manipula, le dejará marcas, lo doblará, se ondulará. Aún está en una condición muy delicada. Hay que secar la arcilla. Esta banda transportadora de movimiento lento sube hacia un horno de baja temperatura que retira la humedad de la arcilla. Y para cuando sale está seco como un hueso, como decimos, y puede manipularse. Se lijan ligeramente los bordes y se pasan por una cinta caminadora. Se le pasa la esponja una última vez y ahora está listo para el barnizado. Se rocía el barniz sobre el azulejo a mano. Se usa una pistola que se parece a un pincel de aire. Hay partes que se cubren más, otras un poco menos, y eso hace que el producto final tenga variaciones en la intensidad del color.
Se pesa cada una de las piezas para saber exactamente cuántos gramos de barniz se aplicaron. Los barnices vienen en más de 80 colores y aún se hacen en la fábrica de acuerdo a las mismas recetas que formulara Edith Heath hace décadas. Puesto que hacemos nuestros barnices, tenemos control sobre la forma en que funcionan en figuras diferentes. Los azulejos recién barnizados se aplican dentro del horno. Los retirarán de las tablas de barnizado y se colocarán en estantes dentro del horno. Y cuando el horno esté lleno, lo encenderemos. Permanecen hasta 9 horas en el horno a temperaturas de hasta 1148 grados centígrados. Luego se dejan enfriar durante una noche. Cuando se sacan del horno se hace una última revisión de la calidad antes de empacarlos cuidadosamente y enviarlos. Cuando esta caja llegue a su destino final, dependerá del colocador de cerámica continuar la artesanía y el legado de Edith Heath. Edith nos inspira todos los días, puesto que hacemos sus diseños y aún desenterramos cosas de la fábrica que a veces son experimentos que ella hizo. Y a veces incluso nos sorprende que ideamos algo que creamos que es nuevo y resulta que ella lo hizo antes. Creo que su filosofía de hacer cosas sencillas y buenas para las personas buenas es algo que nos gusta seguir. A continuación, una navaja con tantísimos usos. Continuamos viendo el ADN de las cosas en Nat Geo. Sacó a innumerables personas de situaciones difíciles y abrió unas cuantas botellas de vino en el camino. La navaja suiza no es una navaja de bolsillo ordinaria. Pasó de ser una herramienta sencilla, utilitaria, a ser un ícono de culto global y una verdadera embajadora de la cultura suiza. Es tan emblemática, es famosa alrededor del mundo y es parte de este país con seguridad. La navaja suiza no se quiebra. Funciona y las personas conocen esto, su multifuncionalidad y confiabilidad en el 100% de los casos. Eso es probablemente lo que le dio la fama. Uno de los modelos más recientes viene con 17 funciones diferentes y un mango ergonómicamente esculpido para ajustarse a los contornos de la mano. Wenger, una de las 2 compañías suizas que fabrican la navaja suiza, introdujo una versión gigante en 2006 para conmemorar 100 años de innovación. Esta no cabe en el bolsillo, pero a los coleccionistas les encanta porque está cargada con todas las herramientas jamás creadas. La navaja gigante tiene 86 herramientas con alrededor de 130 funciones. Es una navaja suiza enorme que incorpora todas las herramientas jamás creadas en una sola navaja. La primera navaja suiza era mucho más simple que esta. Se introdujo en 1891 después de que se entregara un rifle nuevo a los soldados del ejército suizo. Y este rifle nuevo requería de una herramienta nueva y el ejército diseñó una herramienta que incluía una cuchilla plegable, un destornillador y un abrelatas para que el soldado pudiera abrir una lata para obtener algo de comida. Todas estas herramientas eran necesarias para que el soldado pudiera reparar el rifle en el campo, tal vez en acción. Carl Elsner fue un fabricante de cuchillos suizo quien ideó este medio para producir la navaja para el ejército. Tenía una compañía llamada Victorinox. Es un diseño puramente técnico. No se hizo con la idea de que fuera bella. Solo quería ser muy sólida. Debía ser funcional. Pero una herramienta que el ejército jamás entregó a sus soldados fue un tirabuzón. No, el tirabuzón no era parte de las navajas de los soldados. De hecho, aún en la actualidad, el tirabuzón no forma parte de las navajas de los soldados. Probablemente los líderes del ejército creen que los soldados no beben vino. Eso está bien. Esta navaja de bolsillo práctica y pequeña rápidamente llegó a la población general de Suiza. Su atractivo internacional explotó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados estadounidenses empezaron a llevarlas a casa. La navaja suiza viajó alrededor del mundo, principalmente debido a los soldados estadounidenses y canadienses que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Buscaban algo que llevar a casa. Muchas de las navajas suizas llegaron a Norteamérica con estos soldados. En la actualidad parece que se fabrica una navaja suiza para todas las actividades imaginables. Aquí en Delemont, Suiza, la compañía Wenger aún fabrica 50.000 al año para el ejército suizo y más de 15 millones al año para el resto del mundo.
Todo empieza con rollos de acero grueso que se cortan en formas burdas de herramientas, en este caso la cuchilla. La muesca para el pulgar para abrir la navaja se corta al mismo tiempo. Cuando uno produce un gran número de navajas, no es tan fácil, pero todas las navajas deben ser iguales. Es el mismo grosor, el mismo ángulo y el mismo filo. Así que el acero es importante. Esta mezcla entre dureza y flexibilidad del acero es la que hace posible también que alguien con algún conocimiento pueda afilar la cuchilla cuando se gaste. Pero a diferencia de la mayoría de las navajas, en esta la cuchilla es apenas el principio. Al regresar se suavizan los bordes. Continuamos viendo el ADN de las cosas en Nat Geo. Hace 125 años el ejército suizo necesitaba una herramienta polifacética para reparar sus fusiles en el campo, y es así como surgió la famosa navaja suiza. Al ver la navaja en la actualidad, en realidad la forma sigue la función. Cada vez que hacían algo debía ser funcional, y también debía ser pequeña y debía ser confiable. La navaja en realidad se fabricó para el ejército suizo, se inventó para ayudar a los soldados hace casi un siglo, y aún es equipo estándar del ejército en la actualidad. En la fábrica las cuchillas salen de la máquina troqueladora con bordes ásperos, así que deben suavizarse en un proceso para quitar los bordes. Las cuchillas de la navaja dan vueltas con cuentas de cerámica en un ciclón virtual de acción alisadora. Un rocío constante de agua enfría el calor causado por la fricción. Separan las cuchillas de las cuentas pulidoras y se envían en una banda transportadora hacia la siguiente fase, la secadora. Las cuchillas ahora están suaves y limpias, pero aún son relativamente blandas. Si uno doblara una ahora, se comportaría así. Ahora entran al primer proceso de endurecimiento. Para alcanzar estas propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión, debemos realizar este proceso de endurecimiento. El endurecimiento consiste en un proceso de calentamiento en un horno a más de 1000 grados. Enfrían rápidamente las cuchillas al salir del horno, lo que las hace aún más duras, pero en este punto son quebradizas, así que deben templarlas. Templarlas es realmente importante. De otra forma, las cuchillas se quebrarían, así que el proceso de endurecimiento es un proceso quebradizo a temperaturas altas. Y el proceso de templarlas es un proceso blando a temperaturas bajas. Ahora las cuchillas están listas para afilarse, lo que se hace robóticamente. La primera máquina afila un lado de la cuchilla y la segunda afila el otro. Para asegurarnos de tener cuchillas súper afiladas, debemos afilarlas, y el proceso de afilado es un secreto. Usamos ruedas de afilar especiales para eso. Ahora se cargan las herramientas en un carrusel que las lleva a una estación para un afilado más fino. En este caso, la herramienta es una lima para uñas. El líquido mantiene fría la herramienta durante este proceso. Después, todas las herramientas llegan al departamento de pulido, donde giran en estas bañeras suspendidas en una solución de agua, cuentas cerámicas y pasta para pulir. El pulido es muy importante debido a la resistencia a la corrosión y al lavado. Si uno tiene una superficie perfecta, hay menor riesgo de que las cuchillas se corroan. Y es más fácil lavar una superficie perfectamente limpia como la de un espejo que una superficie áspera. En otra parte de la fábrica, máquinas de moldeo por inyección hacen los mangos. Debemos inyectar este material sintético en una máquina de inyección y calentarlo a más de 200 grados para que se derrita. El emblema también se produce aquí, en nuestra unidad de moldeo, pero el proceso también es un secreto de fábrica. Al salir de la máquina de moldeo, todos los mangos reciben una tira de película protectora. Ahora todas las partes llegan al área de ensamblaje, donde construir una navaja suiza es muy parecido a hacer un emparedado de varios pisos. Se empieza con un espaciador de aluminio y encajan todas las herramientas y resortes en los remaches. El cuerpo está hecho de niveles diferentes. Cada nivel se separa con una placa de aluminio y se sostiene con remaches. Todas las herramientas giran sobre los remaches y se tiene el cuerpo de la navaja. El emparedado ensamblado se aprieta en una prensa donde los remaches se aseguran con aditamentos llamados bujes.
En el paso final del ensamblaje se añaden los llaveros y se colocan los mangos rojos tradicionales. Luego las navajas se ponen en una prensa para armarlas. Se insertan los palillos de dientes y las pinzas y las navajas se envían a una última verificación de la calidad. Los probadores abren todos los aditamentos a una velocidad vertiginosa. Todas las navajas, el 100%, se prueba y probamos todas las funciones antes de empacarlas. Ahora las envían a más de 150 países alrededor del mundo. Están listas para entrar en acción donde quiera que surja la necesidad. A continuación, una chimenea que en realidad esparce el calor. El sur de Francia es encantador, histórico y pintoresco, y también es el lugar de origen de un ícono del diseño moderno. No es solo una cara bonita. La chimenea Gyrofocus puede dar calor como ninguna otra. La primera chimenea suspendida del mundo hace que personas en todos lados digan "oh la la". Creo que la Gyrofocus es totalmente revolucionaria. Una ni siquiera está segura, ¿es una chimenea? ¿Es un objeto de arte? Es ambas cosas, creo, pero en un equilibrio perfecto. La característica más sorprendente de la Gyrofocus es el mecanismo de giro que la hace rotar 360 grados completos, lo que permite disfrutar del fuego sin importar dónde uno se siente. Es perfecta por muchas razones, porque en lugar de intentar amontonarse alrededor de una chimenea que está fija en la pared, una trae al fuego hacia sí. Preparó el escenario para otros modelos futuros. En la actualidad existen más de 60 chimeneas Focus, pero la Gyrofocus sigue siendo la estrella y se encuentra en museos de prestigio alrededor del mundo. El Guggenheim en Nueva York en 1998, en Estocolmo y Burdeos. Y ahora gana premios en exhibiciones de diseño. La diseñó en 1968 un hombre polifacético, Dominique Imbert. El ebanista y escultor se mudó a la campiña francesa en pos de su sueño de convertirse en un artista a tiempo completo, y la chimenea surgió de la necesidad de simplemente mantenerse caliente. Hice una chimenea con piezas de hierro que encontré en mi taller, pero la primera se apoyaba contra la pared, y lo que pensé fue en tener una chimenea en medio de la habitación donde todos pudieran verla. Esa resultó ser una decisión trascendental. El diseño se puso de moda, primero con artistas y arquitectos lugareños y luego a nivel internacional. En su fábrica en Caballón se ensamblan más de 300 chimeneas al mes. El herraje se hace cerca de allí, en un proceso sofisticado en el que se hace girar el acero. El cuerpo distintivo de la Gyrofocus toma forma. Luego llega a la planta donde lo ensamblan herreros expertos. Primero se suelta el mecanismo de giro en la parte superior del cuerpo, lo que crea la característica única de diseño que hace girar la chimenea en 360 grados. La unión entre el hogar y el tiro tiene un sistema de cojinete de bolas de acero inoxidable que le permite girar sin esfuerzo, solo con un dedo, en forma elegante y silenciosa. Después, el cuerpo se suelda en un proceso llamado soldadura por puntos. Se deja una brecha de 2 milímetros entre la pieza superior y la inferior, que más tarde se rellena con una soldadura sólida a todo alrededor. Para soldar correctamente las dos piezas, es necesario que haya una brecha. De lo contrario, estaría solo pegada y no soldada. Y eso podría ser un problema después de todo. Luego, el cuerpo está listo para limarse y pulirse para alisar todas las soldaduras y darle al Gyrofocus sus líneas clásicas y limpias. Los clientes quieren la Gyrofocus que ven en las revistas, que ven en los catálogos, y para ellos debe ser perfecta. Aquí prueban el mecanismo de giro. Luego, con ojo certero y una mano limpia, el inspector da su aprobación final al cuerpo antes de que pase a la siguiente etapa. Se lava bien, se le hace una limpieza final antes de recibir su cubierta incombustible especial. Se hace con un proceso especial llamado pintura electrostática, donde se aplica una corriente eléctrica a través de la pintura. Esto hace que se pegue a la superficie de acero de la Gyrofocus como un imán. Con un proceso normal, sin la electrostática, la pintura cae en todos lados. Claro, sobre la pieza que pintamos, pero también en el aire, en el piso. Así que es un proceso en el que usamos menos pintura, porque ahora el 80% se queda en el cuerpo.
Ahora meten la Gyrofocus en un horno grande que calienta la pintura sobre la superficie del cuerpo de metal. Después, el tiro se corta al tamaño de acuerdo con las especificaciones del propietario de la casa. Luego se coloca el amortiguador de vibraciones y está listo para pegarlo al cuerpo. Entre estas dos piezas colocamos un sistema de cojinete de bolas. Y luego colocamos una tuerca. Y es todo. Y puede girar a todo alrededor. Es un sistema sencillo y aún es el mismo desde el principio de la Gyrofocus. A continuación, el plato que la sujetará al techo de la casa se hace a la medida. La instalación debe hacerla un profesional. El conocimiento lo adquirimos durante los últimos 40 años. Estamos seguros de que no se caerá en la casa del cliente. La Gyrofocus luego llega al área de envíos, desde donde llegará a más de 35 países. Lo que empezó como una necesidad básica de un hombre por mantenerse caliente se convirtió en el centro focal de una habitación. El fuego es vida para mí. En una familia es mucho más un punto central que la televisión, por ejemplo. No tengo nada en contra de la televisión, pero un fuego marca los momentos donde me sentí más cercano a mis padres y a mis hermanos.